Tenemos ahora una conversación con Lidia Cacho. La verdad es que, bueno, Lidia Cacho no necesita ninguna presentación. Todos sabéis que es una de las periodistas más prestigiosas del mundo ahora mismo, un referente del periodismo de investigación, pero no solo eso, es también un referente en la defensa de los derechos humanos. Ella es toda una autoridad en la lucha contra la explotación sexual de las niñas, de los niños, de las mujeres. De hecho, asesora a gobiernos latinoamericanos a la hora de elaborar leyes. Es reportera, es periodista, es productora. Si tuviéramos que contar todos los premios que tiene, pasaríamos aquí toda la tarde, así que solo voy a decir uno, porque es el que hay que decir hoy. Ella es premio Manu Leguineche, y no solo premio Manu Leguineche, sino el primer premio Manu Leguineche, así que Lidia, un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Que te pillamos casi al vuelo porque acabas de llegar de Estados Unidos, sí, ¿no? ¿Qué hacías allí? Sí. Bueno, pues estuve 5 semanas trabajando justo en una producción de una serie sobre todos estos temas y además trabajando en la traducción de mi nuevo libro. Su nuevo libro es Cartas de amor y rebeldía. Supongo que todos lo habéis visto porque ella ha hecho ya muchas entrevistas sobre él. Nos habla mucho de su vida, nos habla mucho de su periodismo. Vamos a hablar con ella de periodismo esta tarde. He querido poner una de las frases que Lidia dice a menudo, que dice: imaginen un mundo sin periodismo, sería un mundo habitado por el silencio o por la mentira. Vamos a ahondar en esa idea, pero como en el caso de Lidia el periodismo y la vida son, no sé si lo mismo, porque la vida siempre puede ser más rica, pero Lidia tiene un compromiso vital con el periodismo y ese compromiso vital a su vez ha condicionado su vida, ¿no? Porque Lidia es mexicana, pero no puede vivir en México, está exiliada porque allí su vida corre peligro precisamente por ejercer el periodismo, por contar la verdad. Todo empezó, Lidia, a raíz de la publicación de Los demonios del Edén, ¿no? Una investigación muy rigurosa sobre el tráfico y la explotación sexual de niñas, y los proxenetas y los criminales no eran proxenetas o criminales al uso, eran hombres muy poderosos de México, gobernadores, senadores, policías. Así que al poco de publicar el libro, a ti te detienen, ¿no? Te detienen y pasas una experiencia tremenda que me gustaría que se la contaras a ellos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, el contexto es un poco anterior a todo eso. Yo empecé a me convertí en reportera de investigación hace 35 años, cuando las redacciones eran de señores y habíamos normalmente 2 o 3 mujeres. Una era la secretaria en minifalda, porque tenían que estar en minifalda, porque era lo que exigían los periodistas. Otra era la chica guapa que cubría espectáculos, y luego la infiltrada era yo. Como en muchas mujeres de nuestra generación, comencé a hacer periodismo que ahora llamamos periodismo con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva feminista, pero en aquel entonces ni siquiera le habíamos puesto un nombre. Y bueno, muy temprano, en cuanto empecé a hacer investigaciones y reportajes y entrevistas, cubrí temas que normalmente no se publicaban en los periódicos en aquel entonces, no solamente en México, sino en general en el mundo, que era hablar sobre el abuso sexual infantil en el contexto de los hogares, pero también como de las iglesias, en los colegios, en fin. Y yo no me di cuenta en aquel momento, cuando era una joven reportera, que estaba un poco haciendo, pues, convirtiéndome en una parte de estas mujeres pioneras en todo el mundo que estaban haciendo este tipo de periodismo, con un lenguaje distinto, incluyente, que ahora ya se ha normalizado muchísimo. Y bueno, eso me ganó que las y los lectores fuesen a la redacción del periódico, y era muy emocionante porque la gente llegaba y tocaba y decía: quiero conocer a la periodista que escribió esto, y yo salía súper jovencita y decían: pero tú eres, pensando que debía ser una señora muy mayor porque tenía mucho conocimiento, y no era así, sino yo lo que estaba haciendo era descubrir como otra manera de entrevistar y otros lugares y personas. Y muy pronto, cuando comencé a hacer trabajo periodístico, un abogado sobre quien escribí, porque había ejercido violencia contra su esposa, fue con una pistola. ¿Por qué no? Yo estaba en la revista en la que trabajaba, y a las afueras de la revista me puso una pistola en la frente, enfrente de la secretaria de la revista, y me amenazó de muerte para decirme que no me metiera en su vida privada. Fue mi primera lección para entender
que lo que para nosotras, como reporteras, era la vida pública, los delitos que aún no estaban ni siquiera tipificados en la ley adecuadamente, para ellos era la vida privada. Fue una de las grandes lecciones de perspectiva de género aplicada al tema periodístico y a la investigación. Claro, yo reaccioné muy propia y le dije, no se va a atrever a dispararme porque yo sé dónde vive, porque está la secretaria, porque no nos vas a matar a todas, porque hay cámaras por toda la oficina, lo cual era falso en ese momento, pero después pusimos. Y entonces, bueno, me amenazó, se dio la media vuelta y se fue. Y aprendí que muchos hombres con armas hacen eso. Las sacan solo para amedrentarnos. Sí fue la primera vez, hace 25 años. Así que cuando llega 2003 y empiezo a hacer mi investigación sobre esta red de pornografía infantil de la que habían escapado un grupo de niñas y niños, y empecé a entrevistarles y sobre todo asegurarme con un refugio de alta seguridad que yo creé con un grupo de feministas que tuvieran protección, porque las víctimas en estos casos tan extremos y de muchos otros necesitan protección adecuada y cuando el Estado no se las da, me parece que hay que asegurarnos de dárselas. Entonces les dimos protección, empecé a hacer la investigación y bueno, me infiltré lo más que pude hasta que encontré que toda esta red estaba efectivamente conformada por gobernadores y que la amistad de los principales pedófilos que organizaban toda esta red en la que compraban niñas por entre $3,000 y $4,000 de México, Estados Unidos y el resto del mundo para explotarlas sexualmente en Cancún, cobraban $3,500 y $4,000 más los papeles, es decir, los papeles falsos, ¿no? De eso tenemos grabaciones. Y bueno, pues publiqué el libro, ya con amenazas de muerte. Yo me senté con mi familia, les dije a mi padre, mis hermanas y hermanos, bueno, pues voy a hacer esta investigación. Ellos ya sabían que yo tenía amenazas, ya había recibido múltiples amenazas mientras investigaba. Y claro, mi familia, que está tan loca como yo, afortunadamente, me dijo, tienes que seguir adelante, esto es algo que hay que hacer, no nos vamos a echar para atrás ahora. Y publiqué el libro, y 3 meses después de haber publicado el libro y de lanzarlo, digamos que al público, se volvió una locura, la gente se enteró de que existían la Deep Web, estamos hablando de 2003, ¿no? Y que dentro de esta extraña red oscura y profunda había hombres de poder que estaban compartiendo pornografía infantil, que las niñas se compraban y se vendían, que esto no era ficción sino realidad, y que además había nombres de a quienes perseguir. Y fue secuestrada, ordenada por el gobernador de uno de los estados de México, de Puebla, y orquestado todo esto por un grupo de hombres de poder, los policías. Me detuvieron 10 hombres armados, como en un operativo que normalmente solo usan para los narcotraficantes cuando los detienen. Me llevaron secuestrada los policías, me torturaron 24 horas, me llevaron a la cárcel, en la cárcel me volvieron a torturar y después salí bajo fianza 1 año, me tardé en defenderme. Las acusaciones eran por difamación y calumnia de los tratantes de niñas y niños. Gané ese caso y después pasé 16 años, hasta hace muy poco, ya son 17, peleando judicialmente para irlos metiendo uno por uno a la cárcel. Ahora hablamos de ese momento en el que ya no puedes resistir más y sales, en 2019, pero claro, desde 2006 a 2019 tú sigues ejerciendo el periodismo, estás amenazada y al mismo tiempo estás denunciando a todos aquellos que te amenazaron. ¿Cómo puedes trabajar bajo esa presión? ¿Cuál es incluso tu forma de trabajar, tu forma de moverte? Bueno, es muy curioso porque yo podría decir que he aprendido muchas maestras y maestros de periodismo de todo el mundo, ¿no? El periodismo, por ejemplo, de inmersión o de infiltración lo aprendí de Günter Wallraff, el periodista alemán, de quien ya luego me convertí en buena amiga, y compartimos muchísimas experiencias y nos reíamos mucho de cómo lograr infiltrarnos donde era imposible entrar como un periodista o una periodista identificada. Pero también aprendí muchísimo de los mafiosos, de los maltratadores, de los violadores, de los pederastas. Es decir, la manera en que ellos se comportaban me decían muchas cosas y yo necesitaba entender qué me decía y cómo podía aprender a manejar los miedos, porque son colectivos siempre, por supuesto. Es decir, tú tienes a las víctimas que tienen un miedo directo y un sufrimiento específico de cualquier delito, no solamente evidentemente de pornografía, pero todas las víctimas viven una forma de miedo y después tienes a todos los victimarios que también viven con una forma de miedo y tienes a todos sus cómplices que todo el tiempo tienen como un ejercicio de poder excesivo, pero también tienen miedos y tú tienes tu propio miedo, cada quien. Y tu familia, tu pareja, en fin, ¿no? Como reportera o reportero.
Y entonces decidí tomar un curso de criminalística y criminología de 6 meses en San Francisco. Y me fui a estudiar y terminé encontrándome un sheriff maravilloso, que además era feminista, y entonces me enseñó un montón de cosas y técnicas policíacas que yo jamás me imaginé que iba a aprender y que resultaron muy interesantes para mi trabajo. Y él me recomendó que yo estudiara un curso intensivo ahí mismo de profiling, o sea, ser perfiladora de delincuentes, ¿no? Y tomé un mes intensivo, o sea, eran como 10 horas diarias de profiling, y entonces era cómo entender los perfiles de los delincuentes, de los agresores, de los terroristas, en fin, tomé una de las clases con una experta en terrorismo de Estados Unidos maravillosa, y entendí cuáles son los puntos débiles, ¿no? Empecé como a estudiar cómo analizar los puntos débiles de todas estas personas. Y a la vez yo iba a terapia porque tenía que aprender a manejar mis propias emociones, mis necesidades psicológicas para hacer lo que hacía, cómo tratar a las víctimas. Entonces también tomé un curso intensivo de psicopedagogía para entrevistar a niñas y niños, porque es muy delicado y hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Y mientras hacía esto, seguía trabajando, por supuesto. No podía tomarme como el tiempo de ahorita voy a dejar de trabajar 6 meses. Entonces, todo fue como muy intenso. Y gracias a todo ese trabajo previo que hice de estarme preparando, fue que entendí cómo enfrentar el miedo propio y cómo enfrentar al miedo de los otros a favor de nuestro trabajo periodístico. Es bastante complejo, pero es un poco como es mucho estudio psicológico. Sí, ¿no? A mí me interesa tu miedo, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto tu miedo no llega a un momento en que dice, bueno, es que esto no merece la pena, no merece la pena hacer este trabajo periodístico? Ese miedo te puede paralizar. ¿Cómo consigues vencerlo? Hablas de terapia, pero tiene que ver algo, no sé, más poderoso o no. Mira, yo creo que hay personas que seguramente tienen unos méritos enormes para superar el miedo y conozco a muchas a las que he entrevistado. Yo no tengo tanto mérito. Desde niña era bastante, tenía mucho arrojo frente al peligro, pero sobre todo tenía un gran impulso vital frente a las injusticias y eso siempre terminaba siendo más importante que el miedo, desde muy pequeña. Y podía leer el miedo de los demás, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota que ya mi padre no me la censura, me lo permite. Y es que mi padre, un hombre mexicano, educado en una familia militar, etcétera, de pronto no era un maltratador de ninguna manera, pero era un hombre normal que se enojaba y de pronto ponía un vozarrón así, 1,90, bigote, ya se lo imaginarán, ¿no? Mexicano. Y entonces se enojaba con mis hermanos y mis hermanos temblaban simplemente cuando decía sus nombres, ¿no? Ven acá. Y entonces mis hermanos ahí. Entonces yo recuerdo que tenía 5 años y mi padre estaba como a punto de levantar la voz y le tomé la mano y le dije, no tengas miedo. Laura cuenta esta anécdota como algo como muy conmovedor porque su hija es famosa. Pero en realidad tiene que ver con que desde niña yo podía percibir que la violencia, el ejercicio de la violencia estaba vinculado con la incapacidad de las personas para comunicar las cosas desde un lugar que no fuese la violencia. No lo sé, es intuición, a lo mejor nací para ser reportera, yo qué sé, pero tiene que ver mucho con la intuición, algo muy empírico, que no tiene justificación, digamos. Y después, a lo largo de la vida, para mí siempre fue como mucho más importante la defensa de la verdad, de la justicia, que el miedo, ¿no? Y ya como que a lo largo de la vida fui enfrentando cosas y descubría que era más importante enfrentarlo que doblarme. Nunca he sentido un miedo paralizante, nunca, ni siquiera cuando me torturaron. Pensé que me iban a matar y tenía no miedo de morir, sino miedo que mi familia no encontrara mi cuerpo. Ese era mi miedo mayor. Fueron unas horas, ¿no? Entre 24 Cancún horas. Y Puebla, ese viaje, Sí. y eso te ha marcado desde entonces. Mira, creo que ha ¿o te marcado más a la despegas de alguna gente que a manera? mí. O sea, sí me marcó, pero ha marcado más a la gente porque siguen insistiendo en que quieren que cuente toda la tortura. Hay periodistas que todavía me preguntan, ¿y la tortura fue horrible? Digo, no, fue sensacional. Fue muy divertida. Claro, la tortura es espantosa, ¿no? Pero pasa. Cuando logras superar la tortura y te conviertes en sobreviviente, pasa a otro momento de tu vida, ¿no? Es decir, no estoy colonizada por mis torturadores. Tú ya no eres ¿no? víctima, eres Yo soy una superviviente, sobreviviente, ¿no? sí, definitivamente, con mucho trabajo detrás, por supuesto, ¿no? Y serás un referente, supongo, ya no solo para lo que hemos hablado antes, sino para periodistas que están ahora en México
que es, como hablábamos esta mañana, ¿no? Como hablabais, Alfonso, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Cuando te llaman o te preguntan, ¿qué hago, Lidia? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Cómo sigo? ¿Tú qué les dices? Bueno, lo primero es que yo no puedo pedirle a nadie que haga lo mismo que yo hago. Evidentemente sería no solamente ridículo, sino absurdo e injusto. Yo lo que hago siempre es entender que la persona está viviendo un momento de estrés, ¿no? Y de estrés postraumático severo, si ya llevaba muchas amenazas de por medio, como varias amigas y amigos periodistas a quienes han asesinado y activistas a quienes han asesinado en México. Y bueno, para mí es un proceso mucho más complejo incluso que el de la propia tortura, porque todavía hasta la fecha tengo esta sensación que hablo con mi terapeuta, que es como tengo la culpa de la superviviente. Es decir, yo sí sobreviví y mis amigas y amigos no. Y es casi incomprensible porque hay una serie de elementos en los que tomas decisiones para salir en ese momento. Yo soy muy llorona, muy emocional, pero al mismo tiempo cuando tengo que tomar una decisión pragmática la tomo de inmediato, se me clarifica la mente de alguna manera, ¿no? Y creo que eso lo he afinado a lo largo de mi vida. Ya tengo 59 años y empecé de periodista a los 23, o sea, ya era hora, ¿no? Y lo que me pasa es que cada vez que una amiga o amigo periodista, defensora de los derechos humanos de Latinoamérica en general, tiene amenazas, me llama. Hace unos días un amigo de Nicaragua me llamó, jovencito, y me dijo: Lidia, me está pasando esto, ¿qué hacemos? Y organicé todo para que se saliera y está en Canadá ahorita, ¿no? Le dije, necesitas tomarte un tiempo y te van a cuidar estas amigas y amigos. Entonces, primero tienes que aprender a tejer redes para ti misma y para las y los demás, y es lo que yo hago todo el tiempo, y es lo que hice para salvarme. La gente me pregunta cómo me salvé después de la tortura y el secuestro por parte de los policías. Y fue porque yo sabía, de manera muy realista, que yo me estaba enfrentando a mafias del poder vinculadas a la presidencia de la República Mexicana, no era cosa menor, e incluso vinculadas a políticos norteamericanos y libaneses. Entonces, en esa medida de la magnitud del peligro, lo que hice fue hacer una lista de todas las personas a las que mi equipo de la redacción y en el centro de atención tenían que hablarles si me pasaba algo. Yo pensaba, si me matan, siendo realista, porque es así, si desaparezco, si me secuestran, tienen que llamarle a toda esta gente, a Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, a toda esta gente, y estos son los datos que tienen que dar. Puse cámaras, por ejemplo, fuera de mis oficinas, es decir, toda la seguridad para mí ha sido un elemento muy importante a lo largo de mi carrera periodística, porque entiendo que yo soy una reportera de guerra que aprendió a ser reportera de guerra en su propio país. Y la trinchera estaba en mi Seguramente casa. es lo más difícil, ¿no? Es más Claro. fácil cubrir una guerra que no te toca, que no te toca personalmente, que la que vives en tu propio país. Sí. ¿Y qué pasa en 2019? Porque tú resistes muchos años con esa red de seguridad, con esa fortaleza, con esos recursos, pero en 2019 la situación ya es insostenible. ¿Cuál es el elemento que te hace decir, no puedo más, tengo que irme? Bueno, hay varios puntos importantes a lo largo de toda esta historia, ¿no? Que me parece que son fundamentales para poder entender lo que sucedió después a partir de eso. Lo primero fue que a través de mi trabajo periodístico de Demonios del Edén, terminó funcionando casi como una suerte de expediente judicial en un país como México, donde no hay Estado de Derecho, como miles de países en el mundo ya, que están en una crisis humanitaria importante y judicial importante. Lo que sucedió es eso, que de repente mi libro era eso, casi un expediente, y entonces los jueces me decían, es que nadie quiere testificar contra el líder de esta red criminal y la única persona que tiene todos los elementos de prueba es usted, ¿quiere testificar? Y yo dije, claro, porque si no iban a seguir además traumatizando a las niñas y los niños que eran muy pequeñitos para poder llevar a juicio a este hombre. Entonces testifiqué contra él. Y recibiendo muchas críticas de otros periodistas que me decían, nosotros no somos policías, nosotros no somos testigos, no tienes por qué hacerlo, nosotros solo documentamos y nos vamos. Dije, claro, tú porque vives en Estados Unidos o en España o en Francia, donde el sistema de justicia en general funciona, ¿no? Pero aquí como la ley es la impunidad, pues resulta que no, ¿no? Que yo hice este trabajo y que soy la única que puede lograr que este señor se vaya a la cárcel y voy a colaborar, y está bien. Entonces testifiqué contra él, le dieron la primera sentencia más importante de la historia de América Latina, 112 años por pornografía infantil y trata de niñas y niños. Y para esto, en el intermedio, habíamos colaborado para crear la ley, porque no existía esa ley. Entonces fue muy curioso porque me pidieron como reportera experta que colaborara
con información que ni siquiera las autoridades tenían, ¿no? Entonces hay todo un proceso de cómo aprendí que el trabajo periodístico es tan importante que puede incidir en la transformación de leyes en todo el mundo siempre, ¿no? Y que los policías y los jueces y las juezas leen mucho periodismo y descubren muchos casos en todo el mundo, incluso agentes del FBI me lo han dicho. O sea, esta red de trata la logramos encontrar gracias a un trabajo periodístico, fulanito o fulanita de tal, en tal país, ¿no? Inesperado. Y entonces, bueno, pues yo seguí trabajando y trabajé en otro libro que se llama Esclavas del Poder, en fin, y conforme hacía eso, seguí tratando de meter a la cárcel a mis torturadores y a todos los miembros de esta red criminal. Y fue muy costoso, muy desgastante, pero era su vida o la mía, era así, ¿no? Entonces ellos seguían amenazándome, yo vivía con escoltas, me volvían un atentado tras otro cada vez que avanzábamos judicialmente y logré meter a casi todos a la cárcel, gracias a Interpol y tal, y un esfuerzo colectivo importante. Y fue cuando logramos, que gané en Ginebra, con mi caso, demostré que el Estado mexicano era cómplice en las órdenes de mi tortura y ahí fue el cambio radical, porque fue la primera vez que se llevó un caso mexicano a Ginebra y Ginebra le ordena al gobierno mexicano que reconozca y que no solo que me ofrezca disculpas, sino que reconozca que fui torturada por miembros del Estado mexicano, en connivencia, 33 servidores públicos enredados, digamos, en una red para intentar matarme y para mandarme torturar. Todo con el fin de silenciar mi libro para proteger a la red de trata de niñas y niños. Y cuando esto sucede, empieza la presión mayor, más amenazas, personas apareciendo con motocicleta alrededor de mi casa, hombres armados, a pesar de la escolta, y crecía la tensión porque Interpol estaba a punto de sacar la ficha roja contra el gobernador de Puebla y contra el líder criminal internacional, el empresario. Y yo sabía que esto iba a tener un costo enorme, no sabía cuál era, pero bueno, pues me imaginaba, como todos. Y en cuanto se giró la primera orden de aprehensión contra el gobernador, yo estaba aquí en España, había venido a recibir un premio, y varias personas me dijeron, no regreses a México, es que no vayas. Y yo regresé, tenía mucho trabajo, y tenía una vida allá, y mi vuelo se atrasó, llegué tarde, y cuando llegué al aeropuerto no estaba mi escolta. Y entonces, bueno, pues empecé a ver en el teléfono y en mi móvil tenía todas las cámaras de mi casa, etcétera. Y bueno, pues el portón de mi casa abierto, varias puertas rotas, en fin, no se veían, había unas cámaras apagadas. Empecé a llamar a la gente que vivía ahí, no estaba, mis escoltas convenientemente habían desaparecido. Se metieron unos sicarios a mi casa, mataron a mis perritas y se metieron a mi habitación creyendo que estaba ahí con armas. Y ya no voy a dar una descripción porque es demasiado morbo. Y tomé un vuelo de inmediato y me salí del país y no he vuelto con lo que traía. Siempre traigo mi pasaporte, es muy importante, a todas partes. Siempre lo llevo desde hace muchísimos años. Pasaporte y guardados $300 en efectivo por si algo sucede para poder salir corriendo. Eso lo hago desde hace 17 años. Incluso ahora lo tienes. Todavía. Todavía. Sí. ¿Pero aquí te sientes insegura o no? Yo no, pero bueno, no, me siento mucho más segura sin duda que en México. Intentaste estar en Estados Unidos antes de venir a España, pero no fue posible. A ver, primero intenté España y me dijeron va a ser súper difícil que lo logres, que logres tener como los papeles pronto. Y entonces, bueno, pues intenté Estados Unidos, era más fácil conseguir una visa de trabajo allá. Me dijeron que en España iba a ser súper difícil como mexicana conseguir una visa de trabajo, aunque tuviera, la mayoría de mis premios son españoles, pero de todas maneras resultaba muy difícil, así que bueno, pues intenté Estados Unidos, me lo aprobaron y ya preaprobada, pues Trump estaba en las elecciones y denegaron todas las nuevas visas para periodistas latinoamericanos y entre ellas estaba yo, así que tomé el avión y me vine para acá y empecé todo el trámite. Y tienes ya pasaporte español. Ya tengo pasaporte español. Bueno, pues uno podría pensar que después de toda esa trayectoria, Lidia ha llegado a España y ha decidido descansar, pero no. Lidia está de nuevo haciendo lo que hace siempre, que es investigar, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, estoy haciendo, yo escribí el libro Esclavas del Poder, que fue una investigación de 5 años alrededor del mundo,
Y decidí hacerla no solamente porque era importante y porque tenía los elementos para poder hacer la investigación, sino también porque era una manera de rescatar mi profesión, mi carrera, ¿no? Después de todo el trauma de la tortura, la gente se me acercaba, los medios se me acercaban, las expertas y expertos había neurocientíficos que querían revisar mi cerebro para ver qué pasaba allá adentro, a ver cómo manejaba el miedo. Entonces de repente sentí que ya era como una especie de rata de laboratorio, ¿no? Como una monita del circo de la sobreviviente de tortura y encima se ve bien y sonríe y toma tequila, esto no es normal, ¿no? Y decidí que tenía que volver a trabajar, a recuperar mi vida normal, digamos, como de trabajo, y me lancé a hacer Esclavas del Poder. Y a partir de esos 5 años de trabajo me especialicé en cómo funcionan las redes mundiales de trata de personas, qué redes criminales funcionan cómo, ¿no? Quienes operan desde la economía formal, informal, etcétera. Y entonces, bueno, eso me ha llevado a entender un poco mejor la complejidad de cómo las mafias toman oportunidades donde nosotros vemos solamente peligro y drama, y este es el caso de la guerra de este momento, de la invasión de Ucrania, ¿no? Y de la guerra causada por la invasión de Ucrania, y estoy ahorita haciendo un trabajo sobre toda esa región y la trata de mujeres y niñas, y como hay gente que una por estupidez, otra por soberbia y otra por dinero, están colaborando en el crecimiento de estas redes criminales que los rusos y los ucranianos y las mafias albanesas y las rumanas que siempre han operado en esa región para traer mujeres a este lado de Europa, incluido por supuesto España para la explotación sexual comercial, operan ahora con mucha más libertad que nunca en la historia. Y toda la guerra les favorece, ¿no? ¿Cómo investigas? ¿No? Seguramente ellos quieren saber, ¿no? Porque para Esclavas del Poder te hiciste pasar por monja, por prostituta, sí, por jugadora en el casino. ¿Cómo se disfraza? ¿Cómo te disfrazas? ¿Y cómo consigues acceder? Claro, estamos hablando de que entras en un mundo criminal, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues acceder a ese mundo y a la información? Bueno, primero lo que decían en las charlas anteriores, hay muchísima preparación, mucha capacitación, mucho estudio de por medio, ¿no? Anterior. Y una de las cosas que para mí han sido más importantes y que creo que son la regla de oro para toda y todo reportero que quiera verdaderamente investigar adecuadamente y darle seguimiento a sus investigaciones, es entender cómo funcionan no solamente las redes criminales, sino las redes de personas que ayudan a las personas en cada comunidad, ¿no? Y yo lo que hice fue, por ejemplo, empecé a investigar cómo funcionaban estas redes que compraban y vendían chicas desde engañadas y tal, desde Venezuela para llevarlas hasta México y Estados Unidos. Seguí la ruta y a partir de ahí volví en esa ruta y empecé a buscar a todas las organizaciones en cada país, en cada frontera, que trabajaban para ayudar a todas las víctimas, no solamente de trata de personas directamente, sino también a víctimas que estaban intentando cruzar las fronteras huyendo del miedo y la violencia, ¿no? Las y los expulsados por la violencia de Estado y la violencia criminal. Y entonces yo hago mi listado siempre de organizaciones no gubernamentales que están operando bien, luego investigo uno por una para saber que de verdad están haciendo un trabajo adecuado, y tengo como es casi una Biblia ya, son como 2,000 páginas, voy imprimiendo y marcando por regiones, por países, cuáles trabajan con quién. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo no solamente tiene una red ya natural impresionante, pero además hacen un trabajo increíble en una gran cantidad de países donde nadie más se mete, ¿no? Todo Asia Central, cuando fue abandonada por la Unión Soviética, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, todos estos países abandonados de la mano de los poderes. Y entonces ahí lo que hago es escribir un correo sucinto, preciso, diciendo: mi nombre es Lidia Cacho, soy reportera, estoy haciendo esta investigación, es importante por esto y esto, siempre 2 o 3 líneas, no nada más que eso, y quiero ir a Kirguistán, Uzbekistán, tal, voy a hacer esta ruta y necesito ayuda. Y en el 95% de los casos me contestaban: sí, claro, encantado, por supuesto, tal, cuando vienes dinos qué, tal. Había gente que quería incluso tener conversaciones más largas, ayudarme más. Leí todos los informes globales sobre trata y en esos informes globales iba encontrando como muchas claves. Y entonces, bueno, pues tenía todo mi estudio, pues una pared más o menos de lo largo de esa, llena de mapas y de nombres y de rutas y de cómo las debía seguir. Entonces, siempre, no solamente los stringers de los que ya hablabas claramente,
elegir las y los stringers profesionales siempre, sino además también personas capaces de traducir, que trabajen con organizaciones no gubernamentales o gubernamentales como de la ONU o de la OIT, en fin, ¿no? O Save the Children, organizaciones que tienen expertise en ese tema para que cuando hacen las traducciones no solamente no fallen, sino además lo hagan con toda la precisión que se necesita, porque entiendo un poquito de algunos idiomas, pero no todos. Y ya, bueno, pues me lancé a la aventura y pasé 5 años haciendo estos viajes. Y bueno, en periodismo de inmersión, que siempre se tiene que hacer cuando la única posibilidad para hacerlo es engañar a los criminales, ¿no? Yo tengo una postura muy, muy clara que tiene que ver con ética profesional desde mi punto de vista y que he discutido con muchos amigos periodistas que son muy famosos porque cubren narcotráfico en México y en Latinoamérica, y es que yo nunca me siento con un criminal a tomar café. Es decir, las personas que pueden escribir un libro sentándose a tomar café con el Chapo Guzmán o con cualquiera de estos líderes criminales, terminan haciendo un pacto de amistad, que el periodista cree que no lo hace porque somos soberbios a veces, pero el criminal siempre sabe que hay un pacto de impunidad. Y yo descubrí cuando tenía como 26 años que a partir de una entrevista que hizo el director Julio Scherer, el director de una revista muy famosa en México, política, la más creíble, digamos, se llama Proceso. Él fue y entrevistó al líder de uno de los cárteles más poderosos de México, lo llevaron con los ojos vendados, lo entrevistó y salió en portada el criminal. Y cuando mucha gente criticó a don Julio, y yo hablé con él, y me dijo, mire, les hablaba de usted a las mujeres, no por respeto, y me dijo que él sentía que era pues, un acto heroico, ¿no? Que no entendía por qué lo criticaban, y le dije, claro que sí, porque usted acaba de hacer un pacto con este hombre, este es el hombre más buscado de México, ¿no? Y usted se sienta allá y encima lo saca en portada, pues es una publicidad, ¿no? Brutal. Y no hay crítica, porque claro, no puede criticar, ¿no? Y me dijo, no, claro, pues si no quiero que me maten. Le dije, entonces, y eso es el mejor periodismo, y usted es era el ícono, ¿no? El decano del periodismo de investigación en México. Y me dijo, ¿y tú qué hubieras hecho en ese caso si te invita el Chapo Guzmán al lugar donde se esconde para que lo entrevistes? Y le dije, yo jamás hubiera ido invitada por él. Yo lo que hago con los criminales es investigo dónde viven, me meto por la puerta de atrás cuando duermen y les documento todo lo que hacen y me escapo. Y luego ya que lo publico ya saben que fui, pero nunca hago pactos con ellos, ¿no? Y esa es la regla de oro para mí en mi investigación. Eso me lleva a hacer periodismo de inmersión, que lo aprendí leyendo un libro, Cabeza de Turco, de Gunther Waldorf, que creo que todas y todos hemos leído alguna vez. Y a partir de eso decidí que había lugares donde tenía que definitivamente esconderme, ¿no? Disfrazarme. Entonces me capacité, fui a buscar a un amigo mío gay que había vivido una vida muy dura en un submundo muy jodido y le dije, necesito aprender a ser bailarina de table dance. Y me dijo, ¿cómo? Y entonces, bueno, ya me enseñó. Entonces me metí a clases de tubo, ¿no? Y llegaba todo con las piernas moreteadas y mi pareja me decía, ¿qué te pasó? Y yo, pues nada, estoy aprendiendo a bailar. Y entonces, bueno, a disfrazarme, a maquillarme, a ponerme lentillas de colores, pelucas para que no me reconocieran, porque en todos estos prostíbulos, igual que en España, donde tienen trata de mujeres, sobre todo muy jóvenes, lo que hacen es que tienen las fotografías de las y los periodistas en la entrada. O sea, sí, directamente para que las vean los cadeneros o los que cuidan la entrada. Y entonces yo me disfrazaba y cada vez, y de repente le decía a un amigo, oye, acompáñame, vamos a ir a tal lugar. Y me decía, pero ¿cómo tú? ¿A un table? ¿Tú a un VIP? Sí, yo sí. Y vamos a decir que somos amantes y que vamos a buscar una chica. Porque queremos llevar un trío. Y mis amigos me miraban como diciendo, ¿estás loca? Y íbamos y tal. Nunca les decía que era para un libro. Ya que salieron el libro, están muy orgullosos de haber sido mis cómplices. Y luego de monja me tuve que disfrazar porque estaba tratando de desentrañar cómo funcionaba una red de trata de niñas y niños, pero sobre todo de niñas, en el ámbito de la Ciudad de México, operada por el cártel de los Beltrán Leiva, y que eran prostíbulos, que todos son, por cierto, los propietarios de esos edificios grandísimos, son puros empresarios españoles en México, y son moteles de paso, prostitución ¿no? Explotación sexual de mujeres para hombres de clase media-baja.
Y a las niñas y los niños los tenían, todo el mundo me decía, es que los tienen en las jaulas de arriba. O sea, en México se usa mucho que en los edificios hasta arriba tienen unas jaulas como de zoológico donde tienes tu ropa para secar, ¿no? Entonces les llaman las jaulas del tendedero. Y entonces me decían, y ahí tienen a los niños y las niñas de las prostitutas. Y dije, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Entonces empecé a buscar y di 2, 3 vueltas con un chofer, un taxista, y me dijeron, no, hombre, ahí está, este está armado, no puede, o sea, imposible. Y yo era más o menos conocida y sí, o sea, iba a ser súper obvio que pasara por ahí si quiero entrar, ¿a qué, no? Entonces, para los compañeros que dicen que es muy fácil ser mujer reportera, lo siento, pero no es cierto. Y entonces, lo que hice fue preguntarles a mis amigos hombres, me decían, no, yo entro como cliente y no pasa nada. Dije, claro, por supuesto. Y entonces, de repente vi a unas monjitas que pasaban. Estaba metida yo en una tienda donde estaba como viendo. Y entonces ya las entrevisté, me fui con ellas al convento y me dijeron que ellas trabajaban con las mujeres prostituidas y las ayudaban. Y entonces les empecé a contar todo y todo lo que hacía, les regalé mi libro, empecé a platicar y las convencí. Y entonces me dijeron que sí me iban a ayudar a rezar en mi vida. Entonces a rezar, a agarrar un rosario, a dar la bendición. ¿Qué tal? Yo decía, ¿qué tal que me pidan el Ave María y no sé ni qué es eso, más que una canción? Y bueno, pues ya me enseñaron y luego me dieron un hábito y me quedaba como por acá porque eran muy bajitas las monjas, tuve que ir a hacer un hábito especial y empecé a dar las primeras vueltas con ella, una de ellas, mi súper cómplice, y luego ya empecé a ir sola y los tratantes te piden la bendición y que las confieses porque no tienen tiempo de ir a misa. Y entonces ya te permiten entrar a hablar con las mujeres y a partir de eso ya un día me infiltré y quería hablar con los niños y darles la bendición y contabilicé a todos los niños, yo a cámara escondida, entonces tomé fotos de todo y ya luego lo publiqué. Claro, esto lo publicas en un libro, ¿no? Es Sí. una investigación de muchos años, pero investigaciones así, hablabais del periodismo que se hace ahora, ¿esto cabe en el periodismo? Tú dices, el periodismo se ha deconstruido, tenemos que volver a construirlo. ¿Hay espacio, hay lectores para este tipo de periodismo? Ya no hablo de libros, sino de periodismo. Mira, hace un rato hacían una pregunta y estaban en esta discusión que, bueno, no podemos abordarlo todo hasta el fondo, pero claro, creo que es una de las cuestiones que todo el tiempo ponemos sobre la mesa. Cuando yo saqué Los demonios del Edén, mi editor me decía, mira, es un libro muy duro, o sea, habla de pornografía infantil, le trata de comprar niños y niñas, senadores, gobernadores, vamos a imprimir 3,000, pero la verdad es que no creo que se vendan. Le dije, bueno, pues ni modo, lleva 1 millón de libros vendidos. No, el libro lo venden y lo leen en universidades en todo el mundo, incluido aquí en España. En muchas universidades lo piden, no solo para periodismo, sino para estudiantes de Derecho y Leyes y estudiantes de Psicología, por ejemplo, cuando están trabajando con temas de psicotrauma y víctimas. Y incluso policías, aquí me tocó conocer a 2 policías que se han leído mis libros para estudiar cómo atender a las víctimas. Y es trabajo periodístico, ¿no? Y todos mis libros son así, ¿no? Y yo no he hecho gran cosa, la editorial no invierte dinero en publicitar mis libros, lo hago yo sola, como puedo, con mis redes, los presento. La gente quiere saber y quiere enterarse. Ahora, necesitas saber escribir muy bien, necesitas dedicarte y prepararte para escribir, de tal manera que la gente sienta que lo que estás comunicando le importa, le corresponde y se acerca a su realidad, ¿no? Es decir, podrían ser lo que me dice la gente en todo el mundo, es podrían ser mis hijos. Yo leí este libro y pensé, podrían ser mis hijos o mis hijas. Hay miles de hombres, y aquí recalco que son hombres, que se me acercan, sobre todo adultos, y me dicen, leí Los demonios del Edén por primera vez, me atreví a confesarle a alguien, a mi pareja o a alguien que fui abusado de niño, porque es el primer libro que yo leo donde siento que se reivindica el derecho de los niños a haber guardado silencio por miedo a su abusador, su padre, su abuelo, su tío, el cura, el sacerdote, el maestro. Entonces sí, estoy convencidísima de que hay espacio para eso. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas más que hacerte. Podemos hablar de México, de la situación de México, del periodismo y la mujer, pero yo creo que voy a abrir el debate y la pregunta al público, que seguro que ellos también tienen muchas más preguntas que hacerte. No sé cómo vamos de tiempo, Guardiola. Vale.
Has dicho que cuando estudiaste el miedo, ¿no?, y los perfiles de los criminales, aprendiste a cómo utilizar el miedo de los criminales, de los verdugos, de los victimarios, a favor del trabajo periodístico. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo aplicaste ese conocimiento? Tiene mucho que ver con la manera en que yo empecé a acercarme a investigarles, pero una vez que me tocaba, por ejemplo, entrevistar a hombres en prisión, ¿no?, a tratantes o a violadores, es muy curioso porque me sucedieron varias cosas. La primera es cuando yo estaba en el juicio, en el mío, cuando a mí me acusaron de difamación. El líder de esta red criminal es este empresario multimillonario, Kamel Nassif. Las niñas y los niños me decían que era súper poderoso, pero no solo ellas, después políticos, senadores, gente decente que me decía, es que no tienes idea con quién te enfrentaste, es el más peligroso. Y entonces él publicaba fotos suyas con el presidente de la República, con Vicente Fox. Y entonces, claro, para mí era como este demonio que se habían inventado todos, era como el hombre más malo del mundo, ¿no? Y me decían, es que me han dado a matar personas y manda a hacer tal cosa, y me daban detalles de cómo descuartizaba gente, ¿no? Cosas, bueno. Y entonces, bueno, me toca enfrentarlo en el juicio en mi contra, y llego ese día, hice meditación, yoga en la mañana, salgo, llego con mis abogados y vamos. Mis abogados iban sudando del terror y eran unos abogados muy famosos y poderosos, y iban aterrados. Y yo había escrito sobre él, él me había metido en la cárcel, había oído las grabaciones de cómo él había ordenado mi tortura, pero nunca lo había visto en persona. Y entro a la cárcel, y en la cárcel de México es una habitación de la mitad de eso, bueno, donde se hacen los juicios, el juzgado, es una oficinita cutre con un escritorio tal, una secretaria de actas, un fiscal y una oficinita del juez, y eso es todo. Y entro y veo a este hombre, y de repente pensé, este es el que le tienen tanto miedo. Es un señor, ¿no? De hecho, un poquito más bajito que yo. Y me miraba con unos ojos de odio, así como y yo pensé, ¿de verdad a este hombre tiene miedo? Y entonces mis abogados y sus abogados se metieron a las oficinas del juez para acordar cómo iba a ser el juicio, y yo me quedo, y de pronto, ¿por qué no? Yo era la acusada, se me olvidó, y me la dejo ir, y entonces él se va cayendo como a la pared, y el fiscal está, ¿dónde estás tú? Y le dije, Kamel, que nunca se te olvide que en mis ojos están las miradas de todos los niños y niñas de los que has abusado en tu vida. Y se quedó pálido, y salieron corriendo, y el juez, así mis abogados, Lidia, ¿qué hiciste? Tú eres la responsable, te están imputando, te van a volver a meter a la cárcel. Y de pronto el juez le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y sus abogados, sí, Kamel, ¿qué te dijo? Y se les quedó viendo, y me miró, y les dijo, no, nada. Dije, ¿tiene miedo? Tiene miedo porque sabe lo que le estoy diciendo. Sabe que es cierto. O sea, nunca nadie se ve atrevido a decirle, cuando tú violas a una niña o un niño, siempre sus ojos te van a estar mirando, ¿sabe? Porque lo que ellos hacen es arrancarle los ojos a los niños y la voz. Y la única manera de reivindicar eso es a través de la verdad, ¿no? Y de alguien que les proteja. Y ahí fue cuando yo supe que iba a ganar el juicio. Y tal cual, empezó a enojarse y enojarse. Entonces yo vi que se enojaba y dije, está enojado porque tiene miedo de perder, y está enojado porque nunca ha sabido perder, porque él siempre gana. Y entonces él estaba sentado en el juicio y yo todo el tiempo parada. Y entonces, mientras él se enojaba más y gritaba más y levantaba la voz, yo estaba más tranquila, bajaba la voz, hablaba más pausadamente, respondía pausadamente, hasta que logré que él, en un momento de irritación y locura, yo dije, me mandó violar y torturar y tal. Y entonces de pronto se volvió a decir, sí, pero esa violación no se llevó a cabo. Gracias. Y entonces y el juez me dijo, quítese porque le puede pegar, ¿no? Entonces eso, es como quien se enoja de verdad pierde. Y el enojo y el miedo van muy de la mano, ¿no? En este país, gracias. En este país hay últimamente un debate sobre la legislación que debe aprobarse para combatir la prostitución. En Europa este debate en general se divide en dos clases, los que creen que hay que perseguir a las prostitutas y los que creen que hay que perseguir a los clientes. Y yo creo que, bueno, las dos cosas están mal, pero ¿tú, qué crees tú? ¿O crees que se puede lograr? O sea, ¿crees que esto de todas formas es algo que podemos eliminar, o que es posible, o que hay que convivir con este asunto
como sea, porque no se puede acabar con esto. Mira, quienes controlan la prostitución, que es la industria de la explotación sexual comercial en el mundo entero, son quienes han controlado y siguen controlando los estados en el mundo entero, en la política. Y, por supuesto, la Iglesia ha sido una gran colaboradora en la propagación y en la promoción de la prostitución, diciendo que es necesaria para que los hombres puedan estar sexualmente felices. Porque la Iglesia, por otro lado, ordena que las mujeres sean probas y silenciosas y que la sexualidad no sea importante para ellas. Yo, cuando empecé a ser esclavas del poder, tenía muchas dudas sobre cómo funcionarían estas leyes. Después de visitar 143 países, de entrevistar a quienes habían legislado en Holanda y en Alemania y estar revisando afuera de los prostíbulos en Holanda y Alemania cómo funcionaban las redes de trata y de entrevistar a legisladoras y legisladores que habían aprobado estas leyes para regular la prostitución en esos dos países en particular, porque son los que más se ejemplifican. Aquí en España son los que más se usan, ¿no? Alemania, muy de avanzada, lo mismo que Holanda. Bueno, pues resulta que se estaban enfrentando al mismo problema exactamente las autoridades holandesas y alemanas, y me lo dijeron en el testimonio grabado con expertos de las policías de ambos países. Es decir, lo legalizan y entonces están estas chicas que están legalizadas y están en las ventanas y en estas casas y tal, y en los VIPs, pero luego estos mismos empresarios son los tratantes y proxenetas de mujeres nigerianas, etcétera. Entonces, lo que hicieron estas leyes fue avalar y permitir que hubiera un blanqueo de capitales a través de la trata de personas, legalizado por el propio Estado, y ya no sabían cómo regresarse de esa locura que hicieron. Y creo que es un subproducto del machismo integrado en toda la visión sobre la industria del sexo comercial. Si fuesen hombres los explotados sexualmente, hace muchos años que hubieran hecho una revolución para meter a la cárcel a esas mujeres que los mandaban a ser explotados y ponerlos en venta para satisfacer la sexualidad de las mujeres, pero somos mujeres. Las mejores leyes, según datos duros, no es mi opinión solamente, la comparto, pero son los datos duros, las mejores leyes que han funcionado para beneficio de las víctimas de todo el mundo, para empezar la sueca, se transformó la alemana y están en ese proceso ahora, y la holandesa está en ese camino también. Y entonces lo que hacen en Suecia es partir del principio que la industria del sexo comercial es una industria de explotación y esclavitud de seres humanos para beneficio de otros, que podrían, por el nivel de población que tenemos, tener una sexualidad libre y encontrada y acordada, sin necesidad de que haya un intercambio económico en ello, porque es un subproducto del capitalismo salvaje también. Y entonces lo que hacen es que las mujeres que vienen en contexto de explotación sexual comercial, a ellas las acompañan, les dan ayudas para vivienda, o sea, toda la parte económica, la debilidad económica de las mujeres que acceden a la industria del sexo comercial, se subsana a través de ayudas del Estado, y a los clientes los multan, y a la tercera, cárcel. Esto no está permitido en este país. Tú quieres tener sexo, cariño, ve y búscalo ¿no? Lígate a alguien bien, por la buena, pero no tienes por qué estar buscando en un lugar donde hay una industria que está fingiendo que todo está bien y las chicas son felices. Y funciona bastante bien. Y creo que hay una moralina y una hipocresía monumental detrás de la discusión sobre la prostitución y sobre la libertad de las mujeres y ahora hombres trans que ejercen la prostitución. Y tiene que ver con un lobby internacional brutal y con millones y millones de dólares y euros que se lavan, se blanquean todas las semanas a partir de la venta y explotación de seres humanos. Es verdad que el modelo sueco ha conseguido reducir muchísimo. Sí. Muchísimo, pero sigue todavía, o sea, no consigue. No consigue porque la población masculina en general en el mundo sigue sin comprometerse a este combate de la explotación sexual comercial, ¿no? Y si los hombres decidieran que ya no quieren ir por ahí comprando mujeres y niñas, ¿no? La cosa sería distinta. Otra cosa es que está clarísima que también hay muchos datos duros, en Esclavas del Poder los tengo, y hay muchos expertos e informes de la Unión Europea que los tienen, tú los conoces porque estás allá en Bruselas, pero lo que demuestran estos informes claramente es que tienen toda esta economía negra de la industria del sexo comercial que opera desde grandes poderes y
y que beneficia además una cultura machista que ayuda a los hombres a no comprometerse a hacer una transformación individual sobre el tema del erotismo, la sexualidad y su compromiso consigo mismos y con otros seres humanos. Y no estoy hablando de amor, estoy hablando de sexo. O sea, cuando el machismo, la cultura machista en el mundo entero ha convencido a hombres y mujeres que sí se vale que haya mujeres en venta y que los hombres vayan y compren un minuto o una hora o media hora con una mujer y luego se vayan a casa tan contentos, para que no tengan ningún tipo de compromiso humano con ese otro ser humano, porque no hablo de amor. Lo que nos está diciendo es que los hombres tienen muy poca capacidad emocional para lidiar con su sexualidad y su erotismo, ¿no? Entonces creo que la discusión tiene que ir más profundamente. Es qué están haciendo los hombres respecto a esto, más allá de solo legalizar, ¿no? O sea, no, los hombres en general. Yo creo que que es muy importante en este momento que los hombres entren al debate, pero también al activismo, ¿no? Como con el tema de la pornografía, que ahorita cada vez hay más organizaciones de hombres jóvenes increíbles, a mí maravillosas, me emociona muchísimo, que están trabajando para demostrar el daño psicológico y emocional y la mutilación emocional que hace la pornografía que están viendo, sobre todo niñas y niños en España, ¿no? La edad promedio de consumo de pornografía en España es 13 años. Entonces, imaginarnos lo que va a pasar con esa generación que vive consumiendo pornografía y violencia sexual, ¿no? Voy a aprovechar para llevar el debate sobre el hombre, mujer, machismo, feminismo, el debate que se ha quedado un poco pendiente esta mañana. Tú fuiste una de las primeras reporteras de guerra, una de las primeras que se metió en una redacción y no era ni la secretaria, como nos contabas antes. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué crees que ha aportado el periodismo con nuestros ojos, con ojos de mujer, al periodismo en general? Bueno, primero ha sido muy emocionante entender que nosotros trajimos otro lenguaje al periodismo, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que empecé a cubrir hechos delictivos en el norte. Yo en 1994 fuimos 3 mujeres reporteras que fuimos a Ciudad Juárez a documentar todos los casos de feminicidio, cómo sucedían, y entrevistar a todas las fuentes y contrastar toda la información. Y era rarísimo porque, claro, tú llegabas y los otros amigos periodistas, por cierto, muchos de ellos ya famosos, decían, pero ¿tú para qué quieres entrevistar también al policía y al juez y a las madres y al padre? ¿Por qué buscas al padre si abandonó a su hija? Por eso, porque es parte de las fuentes. ¿Y por qué a los niños de la escuela? Porque tienes que contrastar la información. Nosotros trajimos esa mirada, no solamente en la parte profesional y evidente que se trata en estos cursos de periodismo, que es cómo tienes que contrastar todo la información que quieres y traer los datos duros a ella, sino también es que nosotros trajimos la mirada de las oprimidas. Y el hecho de tú saber como mujer que cada vez que caminas por la calle tienes que llevar tu llave, ¿no? Como con la llave por si las dudas, por si tienes que defenderte, cosas que hacemos muchísimas mujeres de manera intuitiva y que los hombres jamás lo han pensado, ¿no? Porque nunca lo han necesitado, te hace saber que siempre hay un peligro latente por ser mujer. Y que si a ti te sucede y tú estás en una situación de privilegio, como es la mía, la de casi todas las que estamos aquí, solo te puedes imaginar cómo la viven las otras, ¿no? Y esa narrativa de la alteridad, de la otredad, de ser capaces de ponernos en los zapatos de las y los otros, creo que nos ayudó a hacer un tipo de periodismo mucho más humano, ¿no? Y en el contexto de la cobertura de guerra, por ejemplo, también, ¿no? Yo una vez di un curso en Guatemala con periodistas que habían estado cubriendo la guerra contra el narcotráfico en Colombia, México, las guerrillas en Centroamérica, y curiosamente la mayoría de mis alumnos eran hombres. Y entonces decidí cambiar por completo el taller y empezar a trabajar las emociones. Y todos estaban absolutamente descolocados, todos. Porque empecé a preguntarles cuántas drogas usaban, lo que siempre se dice aquí, que decía Manu, ¿no? Sobre el alcohol y las drogas y demás. Y
Y de pronto era como empezamos a hablar de eso y se resistían, se enojaron, muchos estaban muy molestos, me decían, aquí venimos a que nos enseñes técnicas y esto no es una técnica, ¿por qué me voy a meter en...? Y todos terminaron llorando, haciendo meditación y terminamos ese taller de 3 días en una transformación profunda de cómo estaban trabajando sus emociones, todos se habían separado de muy mala manera de sus parejas, habían dejado a sus hijos y estaban en unas crisis emocionales brutales. ¿Por qué? Porque si eres hombre no puedes y no debes, ¿no?, enfrentar las emociones. Y las mujeres hemos traído eso, es decir, sí se enfrentan y sí se sufre, claro que sufres un montón, pero en vez de irte a tomar whisky, hacerle el macho allí al club de los periodistas en Irak, lo que vas a hacer es ir a cuidarte, tratar de dormir, intentar tomar las vitaminas si no tienes otra cosa que, ¿sabes? Y traer más humanidad a cada momento de la vida. Y creo que hemos acompañado a muchos hombres también a transformar su propia mirada, ¿no? El lenguaje, sin duda, ¿no?, el incluir a las mujeres, a las niñas y los niños, distinguir la violencia, y porque aportar lenguaje de género al periodismo no es solamente mencionar a las mujeres, es también, por ejemplo, distinguir a los niños varones, ¿no? La investigación, otra que tengo yo que con niños sirios y mexicanos y colombianos, es de puros niños llevados como esclavos forzados para la guerra, para las guerras en estos 3 países. Y la ONU no reconoce que eso es una forma de trata de personas, se rehúsa, curiosamente. Y estoy haciendo esta investigación desde hace muchos años. Y es muy raro porque tienes que distinguir que son niños, porque cuando son niños y de ciertas clases socioeconómicas, de ciertas razas, entonces son desechables para la sociedad. Y tienes que advertir que como son niños y fueron educados en una masculinidad que aniquila su posibilidad de pedir ayuda, es más fácil capturarlos para convertirlos en sicarios y en soldados y en asesinos. Y que no son criminales, que cuando los rescatan los deberían de tratar como víctimas de trata y ayudarles a reinsertarse de una manera distinta, no meterlos a la cárcel a los 14 años, ¿no? Y eso es el periodismo que hemos traído nosotras, esa mirada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entre los vicios inconfesables que tengo, que no son muchos, uno de ellos es escuchar a veces las mañaneras. Ok, eso necesitas ayuda. Te recomiendo mi terapeuta, está en Madrid, si quieres. Y la verdad es que es ciertamente irritante escuchar a López Obrador, sobre todo en la parte gremial que nos toca, cuando ha habido un asesinato de un periodista, y utiliza ese lenguaje a veces vacuo, otras veces indignante, con una media sonrisa. Entonces, al final, a veces te quedas con la sensación de que vivimos una burbuja, los denunciados y los denunciantes, los poderosos, los corruptos, y nosotros los periodistas, que en realidad somos los que nos creemos que tenemos la razón y porque creemos que la tenemos, ¿no? Pero hay un tercer elemento, que es la gran burbuja, que es la sociedad. Y nosotros queremos pensar que esa sociedad está con nosotros y que si defendemos la televisión pública es porque la sociedad cree en la televisión pública y a la mujer. La sociedad al final le da igual, ¿no? O si creemos en la fuerza del periodismo de investigación, el periodismo de denuncia. En el caso de México, la sociedad mexicana, ¿tú has sentido que tu lucha era su lucha? ¿Te lo ha hecho sentir la sociedad mexicana? Siempre. ¿Sí? Ha sido muy impresionante, siempre, sí. Sí, siempre ha sido marchas, manifestaciones contra la trata de personas, el tema de la pornografía infantil, y bueno, a mí, o sea, cientos de veces me sucedió, ahora me está empezando a pasar en España cuando me hacen entrevistas, pero que entro al supermercado y de pronto se me acercaba una señora y me decía, me cambió la vida saber esto, porque entonces ahora ya sé cómo hablarle a mi hijo, a mi hija. En la escuela nos recomendaron el libro de Con mi hija, hijo no, que es un manual para prevenir el abuso sexual infantil y atenderlo en el contexto familiar. Y se lo di a una prima mía que abusaron de su niño y su niña, no sé. Entonces de pronto, igual la cajera y él no sé, y entonces en todas partes, el de la farmacia, en fin, todo el tiempo, además de manifestaciones públicas más grandes, ¿no? Y entre colegas, por supuesto que también. Entonces sí, yo francamente creo que entiendo lo que me estás diciendo porque yo también lo he sentido, pero estoy absolutamente convencida de que la sociedad sí quiere este tipo de periodismo, que todavía hay un resquicio de algunos propietarios de algunos medios de comunicación en todo el mundo, como sabemos, ya hablaron ustedes muy claramente de estos intereses confesables e inconfesables de los dueños de medios, porque es así, es una industria,
Pero sí es cierto que a pesar de lo que ellos digan, o como los de las plataformas, ¿no? Que dicen, no, bueno, este tema es muy duro, pero claro, meten todos los de true crime, el asesino serial de 250,000 mujeres y se vende a lo bestia, ¿no? Entonces ese morbo sí, pero algo un poco más profundo y tal, eso no se vende, pero mienten, porque sí se vende, ¿no? Yo lo veo con mis libros, o sea, es que es una locura lo que pasa con mis libros, y gente joven, aquí me pasa con estudiantes de 14 años, están leyendo Los demonios del Edén en España, y me lo agradecen, chicas y chicos me dicen, es buenísimo, gracias, porque yo conozco niños que han vivido eso, ¿sabes? No, o sea, les horrorizan muchas otras cosas. Yo creo que sí, yo estoy segura de que sí, y yo lo he sentido, pero también lo veo con otros colegas. ¿Y hay un papel de la sociedad mexicana que pueda, de alguna forma, ayudar a cambiar la realidad del periodismo en México? Es el último, yo no sé cómo tú lo ves desde aquí, decía Alfonso, ¿cuántos periodistas? 15 periodistas, uno cada 15 días, Sí. ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? ¿Es solo una cuestión de que el poder al final ampara estos asesinatos o estas presiones a los periodistas? No es solamente eso, mira, Artículo 19, una de las organizaciones que junto con Reporteros Sin Fronteras y otros hacen un trabajo muy importante de documentación de datos duros en México sobre la violencia contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos y defensoras y defensores de la tierra, demostró que más del 40% de los ataques a periodistas vienen ordenados desde el Estado, ¿no? De miembros del Estado, ejército, policías, gobernadores, alcaldes, etcétera. ¿Por qué? Pues porque algo estaremos haciendo bien, porque sientan tanto miedo y digan, tenemos que aniquilarlo porque está diciendo la verdad. Porque saben que la gente está respondiendo también, la gente pide, a cada rato se manifiesta en México, sale a las calles a pesar del miedo y de todo, y exige que haya justicia, ¿no? Y que dimitan los poderosos, en fin, por un lado. Y eso es gracias a la prensa. O sea, no hay nadie más que haya hecho esas movilizaciones que la prensa. El caso de Ayotzinapa no se hubiera dado a conocer de los 43 estudiantes desaparecidos si no hubiese sido por el buen periodismo, no solamente mexicano, sino de otras partes. México lo que tiene es que tiene tal grado de impunidad, porque hay una ausencia casi absoluta de Estado de Derecho, que las y los periodistas nos convertimos en una especie de fiscales, investigadores, policías, o sea, haces tu trabajo, pero luego para seguirte defendiendo tú o seguir protegiendo a las víctimas, a quienes acompañaste en su proceso, terminas involucrada voluntaria o involuntariamente en el mundo judicial, ¿no? Y tienes que acompañar a las víctimas. Lo mismo pasa con activistas, ¿no? Reporteros Sin Fronteras aquí en España puede irse a su escritorio, documentar, ayudar, sin duda, pero pues, vive tan tranquilo. Pero quienes están allá en México no tan tranquilos, porque también tienen amenazas, ¿no? Y creo que en México, igual que en Colombia y en muchos otros países, estamos haciendo un periodismo de investigación impecable y está moviendo la esencia del poder y les incomoda muchísimo y por eso López Obrador está haciendo lo que hace, es de tratar de desacreditarnos. Ahora, la verdad es que yo creo que con toda la estupidez que hace todos los días, nos está haciendo de alguna manera un favor. A una parte de periodistas que están muy agotados emocional y mentalmente, sí les está provocando autocensura, pero a quienes estamos haciendo el trabajo de investigación más profundo, más duro, más sólido, la verdad es que no, es como, bueno, pues next, ahí viene el próximo presidente, este está haciendo lo mismo que hacía Zedillo, o sea, todos son iguales, ¿no? La diferencia es, duran 6 años, ellos se van, nosotros nos quedamos. Entonces, ¿desde dónde lo ves tú y si permites autocensurarte o no por miedo? Hace unos días un periodista español me hizo esta misma pregunta. Y al final de la conversación me preguntó sobre los abusos sexuales de la iglesia en España y que si yo sabía algo, le conté lo que sé y le dije que había que hacer algo y me dijo, sí, yo sé tal y tal. Y entonces me empezó a contar una historia muy interesante. Le dije, bueno, tienes que publicarlo. Y me dijo, no, aquí es muy peligroso. Le dije, ¿cómo? Me dijo, no, bueno. Le dije, bueno, vamos a publicarlo juntos. Y me dijo, no, es que, le digo, ¿a qué le tienes miedo en España? Y me dijo, bueno, aquí no nos mandan matar los poderosos, pero lo que sí hacen es asegurarse de que desaparezcamos de los medios, ¿no? Nos van a sacar del periódico y nos van a aislar y mandar al ostracismo y no vamos a volver a tener trabajo. Y yo vivo muy bien como periodista y no quiero perder eso, o sea, no estoy dispuesto. Entonces creo que hay una línea, no deberíamos de tener que estar dispuestas como yo y como muchas amigas y amigos vivos y muertos en México y en Colombia o en Nicaragua también, pero una vez puesta frente a la elección,
Yo digo que vale la pena y que hay que seguirlo haciendo y que el poder no puede salirse con la suya porque hay miles de personas que confían en nosotros. Creo que de verdad que sin periodistas el mundo sería una ruina absoluta, hace mucho tiempo. No se me ocurre una frase mejor para terminar esta conversación. Casi es como empezábamos al principio, ¿no? Gracias, Lidia, Gracias, por haber muchas estado gracias. con nosotros.